Hola, mi nombre es Mariana y mi tema principal es el pueblo fantástico de Hobbiton. Me enfocaré en el diseño de producción de las películas basadas en las novelas del escritor inglés J.R.R. Tolkien y también haré un análisis de la arquitectura y forma de vida de los hobbits con respecto al movimiento Arts and Crafts, con el fin de tener una visión completa de esta arquitectura tan particular reflejada en el cine. El video lo dividiré en una introducción general en el pueblo Hobbiton y en la casa Bolsón Cerrado. En esta última parte exploraré las similitudes de su arquitectura con el Arts and Crafts y la ideología de William Morris. Como la mayoría sabrá, El Señor de los Anillos narra el viaje de un hobbit llamado Frodo Bolsón para destruir el Anillo Único y así vencer al Señor Oscuro Sauron. Por su parte, la trilogía de El Hobbit trata de Bilbo Bolsón, que junto al mago Gandalf y un grupo de enanos buscan un tesoro custodiado por un dragón. Las historias se desarrollan en un lugar ficticio llamado Tierra Media, lleno de criaturas y lugares fantásticos y mágicos. Hay muchas adaptaciones de los libros de Tolkien, pero la que nos importa son las trilogías creadas por Peter Jackson. En las 6 películas fue guionista, director y productor. El equipo de diseño de producción fue crucial para las películas. Entre ellos me gustaría destacar a Alan Lee y John Howe, que eran ilustradores de los libros de Tolkien y que después fueron contratados como los artistas principales de las películas. Ellos hicieron toda clase de dibujos de los personajes y de la arquitectura fantástica de ese mundo. Grant Major y Dan Hina fueron los que lo hicieron realidad, construyendo los sets y encontrando las locaciones perfectas. Este equipo ganó un Oscar en 2004 por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey al mejor diseño de producción. De hecho, esa película ganó 11 premios, entre ellos el de mejor película y mejor director. Es importante señalar que Tolkien fue un escritor muy descriptivo, y que incluso él mismo realizó varios dibujos del mundo de sus historias. Esto obviamente ayudó mucho a que las adaptaciones de su obra se mantuvieran fieles a su visión. Things are made to endure in the Shire, passing from one generation to the next. There's always been a Baggins living here under the hill. Bueno, y ahora sí, Hobbiton. Hobbiton es el pueblo más importante de la comarca, de donde son los protagonistas de las trilogías. Es el lugar donde inician y acaban las aventuras de los hobbits. Es el punto cero. La comarca está inspirada principalmente en un pueblo cerca de Birmingham, Inglaterra, donde Tolkien vivió durante su infancia, y está basado en un modo de vida de la Inglaterra rural que podemos ubicar entre la Edad Media y el comienzo de la Revolución Industrial. Aquí podemos ver cómo la esencia de los dibujos de Howe se mantiene en las películas. Todas las locaciones de la película son en Nueva Zelanda. En el caso de Hobbiton se ubica en una granja a las afueras de Matamata. Los diseñadores de la película, John Howe y Alan Lee, fueron llevados al lugar para que hicieran diversos dibujos para que Hobbiton se ajustara al paisaje. Para las primeras películas la construcción inició en 1999. Se colocaron 5.000 metros cúbicos de tierra para crear las colinas en las que se construyeron 37 agujeros Hobbit, a base de madera y poliestireno. Después se sembró sobre ellos césped, árboles y jardines, y luego dejaron que la vegetación creciera durante casi un año para que el paisaje tuviera un aspecto más salvaje y frondoso. Y es que Peter Jackson intentó hacer que el mundo de la Tierra Media luciera razonable y creíble. Estaba preocupado por hacer películas serias. Después del rodaje de El Señor de los Anillos, se desmantelaron la mayoría de las casas. Cuando comenzaron a reconstruir Hobbiton para las películas de El Hobbit en 2010, decidieron hacer las casas permanentes. Esta vez usaron concreto, madera y ladrillos reales. El Hobbiton actual ahora se extiende sobre 4.8 hectáreas y tiene 44 agujeros Hobbit. Y es que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Nueva Zelanda y ahora es casi como un parque de atracciones, al que los fans pueden ir a hacer tours y tomarse fotos. Cuidaron todos los detalles y fueron muy perfeccionistas. Por ejemplo, el roble en la colina sobre Bolsón Cerrado es falso. El árbol está hecho de fibra de vidrio y sus hojas están hechas de seda y se pegaron al árbol una por una. Estas son las puertas de los agujeros Hobbit y cada una de ellas tiene un diseño diferente para diferenciar a cada familia. Esto las hace más realistas y atractivas. How do you go on when in your heart you begin to understand? There is no going back. There are some things that time cannot mend,
Some hurts that go too deep, that have taken hold. Bolsón cerrado. Aquí es donde viven Bilbo y Frodo. Los agujeros hobbits deben ser, ante todo, cómodos, y son un reflejo exacto de la personalidad de esos personajes. Los hobbits son criaturas diminutas que amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo. Son hospitalarios y aficionados a las fiestas. Sobre todo, los Bolsón tenían fama de no ser aventureros y de nunca hacer algo inesperado. Entonces sus casas son acogedoras, pequeñas, con formas orgánicas y amigables, con colores cálidos, cómodas y llenas de bellos objetos. Es importante señalar que los hobbits se relacionan con la naturaleza de manera amable y son una sociedad artesanal. ¿Y esto a qué nos recuerda? Tolkien ha dicho que su obra tiene influencias de William Morris y la arquitectura hobbit corresponde casi por completo a las características del Arts and Crafts. Recordemos que el Arts and Crafts es un movimiento que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX en la Gran Bretaña victoriana. Surge en respuesta de los efectos deshumanizadores de la producción en masa y a la industrialización, así como a la devaluación de las obras hechas a mano. El año 1860, cuando William Morris construyó su famosa Red House, es considerado por muchos como el inicio del movimiento. Sin embargo, su teoría apareció desde antes con los escritos de John Ruskin. Para Morris, algunos de los planteamientos del movimiento eran oposición a los métodos de producción industrial en serie, rechazo a la separación entre arte y artesanía, consideración de los artesanos medievales como auténticos artistas, regreso a la Edad Media tanto en las artes aplicadas como en la arquitectura y el seguimiento del modelo medieval del trabajo colectivo. Existía una preocupación por lo doméstico y lo cotidiano, por eso producían muebles y objetos hermosos y prácticos para el hogar. Los miembros del movimiento sostenían que el buen diseño, la simplicidad y la artesanía fomentaban la felicidad, la integridad de los trabajadores y el orgullo por el trabajo propio. William Morris, que es el principal exponente del movimiento, nació en 1834 y murió en 1896. J.R.R. Tolkien, escritor de las novelas del Señor de los Anillos, vivió en 1892 a 1973. Ambos estudiaron en la Universidad de Oxford y aunque no son propiamente contemporáneos, Morris fue una fuerte influencia del escritor y no es de extrañarse, ya que durante la época victoriana William Morris fue uno de los autores más populares. No hay que olvidar que, además de ser arquitecto y diseñador, también escribió novelas como The House of the Wolfins o The Roots of the Mountains. Tolkien también sentía un rechazo hacia la mecanización, la industrialización y el capitalismo. Ambos autores sintieron la necesidad de expresar esta antipatía señalando posibles alternativas. Por ejemplo, es claro que los personajes de su obra que tienen una relación más amable con la naturaleza y una producción artesanal, como los hobbits, son favorecidos con mejores valores morales, mientras que los que se alejan de esto son los de peores intenciones. Lugares como Isengard, donde se ubica la torre de Orthanc de Saruman, podría ser la representación de una ciudad industrial. Ahí incluso personajes malvados como los Uruk-hai son producidos en masa para formar un ejército en el menor tiempo posible. Algunas personas ya han realizado una comparación entre la Red House de Morris y Webb y Bolsón cerrado. Es indudable su similitud. Se nota en el uso de materiales naturales para dar un ambiente acogedor y en que el mobiliario está hecho artesanalmente. Las dos casas están adornadas con alfombras, pinturas y muebles de madera hermosos. Los elementos con los que pasamos de lo real a lo fantástico son las puertas y ventanas circulares que siguen la forma de los agujeros en la tierra. Dentro de las películas, su casa es la representación de lo doméstico, desordenadas y cálidas como un hogar. Ahí inician y terminan las historias. Al final, los personajes siempre regresan a su hogar. Todo esto en contraste con los demás escenarios de las películas que son monumentales. Nunca son tan acogedoras y amigables como los agujeros de Hobbit, como ya lo vimos con Isengard,
y la torre de Saruman. John Howe hizo un plano de bolsón cerrado por puro gusto, ya que en las películas se muestra menos de la mitad de la casa descrita en los libros. Sin embargo, sí sirve para tener un mejor manejo de los espacios y poder ubicar mejor las habitaciones y los recorridos. Después elaboró un plano oficial. Son en estas cosas en las que se ve el nivel de compromiso de la producción. Todo está en la misma planta para mayor comodidad y las mejores habitaciones son las que tienen ventanas hacia el exterior, y de hecho son las únicas que se ven en la película. En cuanto a la construcción de los interiores para las películas, se hicieron varios sets. En las primeras películas, de hecho, se construyeron en 2 escalas diferentes debido a que los personajes tenían que lucir de diferentes tamaños. Aún así también utilizaron pantallas verdes para poder realizar diferentes escenas, como esta en la que se debe notar la diferencia de altura entre Gandalf y Bilbo. Para el Hobbit se rehicieron los sets, esta vez con colores más claros para que la casa se viera más brillante y menos desgastada, considerando que la historia de El Hobbit pasa 60 años antes que la del Señor de los Anillos. El set se construyó en distintas partes, por ejemplo, hay una parte muy larga para que la cámara pudiera seguir con los movimientos de los personajes por el pasillo principal, pero igual hay habitaciones individuales como el estudio de Bilbo. El diseño de producción de estas películas es fantástico. Hacer realidad un mundo imaginario lleva muchísimo trabajo e investigación de fondo. No es lo mismo enfrentarse a crear escenarios y arquitectura que no existen en la vida real a filmar en lugares reales o en set de habitaciones convencionales. Gracias a que Tolkien fue muy minucioso en la creación de su mundo fantástico y tuvo incluso referentes reales para ellos, el llevar la arquitectura de Hobbiton a la pantalla contaba con buenas bases. Aún así, requirió un gran trabajo de diseño de producción. Detrás de todo hay muchos especialistas que cuidaron cada detalle, desde elegir las mejores ubicaciones, crear escenarios, diseñar vestuarios, armaduras y más. A pesar de que en las películas del Hobbit se nota el avance tecnológico en los efectos especiales y un mayor presupuesto, personalmente prefiero la atmósfera creada en la primera trilogía, puesto que es más sombría y solemne y que va más acorde a la historia que se cuenta. Muchas gracias.